al otro, no te estás reconociendo. Eso es como cuando tú señalas, tres dedos te están señalando a ti porque eres incapaz de ver en ti ese otro que se está reflejando al frente. Parte de eso es lo que nos ha pasado. Nosotros hemos dejado de comunicarnos como personas. Y cuando nosotros señalamos al otro, también nos tenemos que cuestionar por qué nosotros estamos señalando a ese otro, si yo también me debería señalar porque he sido incapaz de comunicar mis argumentos para tener una mayoría. Y eso es lo que le ha pasado mucho a los políticos venezolanos. Se han puesto a polarizar y no se han puesto a ver cómo reconquistar la mayoría. Estábamos hablando en el negro, que es un tema muy importante, de cómo puede ser esa aproximación en sociedades fracturadas. Y hay un ejemplo que en la sociedad americana es muy clave, que es la posición de Malcolm X y Martin Luther King, una posición radical contra una posición moderada, en una situación de defensa de derechos humanos donde ese país estaba incendiado por los cuatro costados. ¿Y cuál quedó marcada en la historia? Bueno, Luther King, con su maravilloso discurso, yo tengo un sueño en la marcha de 1 millón de personas. Ahora, ¿por qué el otro murió? Porque resulta que la gente, cuando está en una situación polarizada, necesita de alguna manera generar un nuevo apego, generar un nuevo afecto que lo abrace con una situación complicada que tiene. Que demuestre afectividad. Y resulta que nosotros necesitamos esa reconexión nacional. Lo que nos ha pasado no es fácil. O sea, un país que ha sufrido no solamente en los últimos años, sino que ha sufrido dentro de las propias familias, porque el discurso ha sido muy polarizante. Entonces papás no se hablan con hijos o abuelos no se hablan con nietos por posiciones políticas que han llevado a una migración importante que no la podemos ocultar, a unas condiciones de precariedad importante en lo económico que tampoco se pueden ocultar. Entonces, bueno, resulta que este país necesita hablar, necesita conversar, y necesita conversar sobre la base de sus intereses, más que sobre la base de las personas. Ahora fíjate, una de las características de las redes, ahorita que nosotros estamos en Globovisión explorando ser una plataforma donde estén... Multired. Sí, multired, que es el truco, que ves por dónde van los tiros, pues. Fíjate, es fundamental que tú seas transparente con la gente. No significa que tú estés diciendo la verdad, pero por lo menos que te la creas, ¿ves? Que digas lo que tú crees. Y entonces la gente sienta, porque la gente ha visto tanta televisión que se da cuenta cuando los ojos, la garganta, cuando se da cuenta del nerviosismo y de cuando la gente no está siendo honesta. Ahora en Venezuela hay un fenómeno, fíjate, la confrontación la inventa Chávez y produce una polarización. Los sectores mayoritarios se cuadraron con él, los hizo protagonistas. Pero la oposición, al final, comienza a hacer un discurso de vamos a unirnos, reencuentro, el discurso de Capriles, las dos campañas de Capriles, que acerca a una población que está viendo al otro mejor de lo que te ve a ti. Sin embargo, a medida que Chávez se muere, sale del juego, que el país va cambiando, hay un sector político, social, que se queda impregnado del odio, de la rabia. Él es ahora el que odia, etiqueta. Eso que hace la oposición, vendido, traidor, no sé qué cosa. O sea, tú no eres un ser humano, tú eres una etiqueta. O sea, yo no puedo decir nada porque tú ya me etiquetaste. Y luego, oye, metes la pata. El cese de la usurpación, el cuento ese, Maduro abandonó el poder, termina siendo... No afecta a Maduro, tu estrategia pierde, ni Trump ni tú venciste a Maduro. ¿Y qué ocurre entonces cuando tú frente al país no dices nada de tus errores, sino que culpas de tus errores a los demás? Mira, condición humana es equivocarse. Yo me equivoco todos los días, tú te equivocas todos los días, el que se nos está viendo en televisión se equivoca de manera permanente. Mi mamá dice que yo me equivoqué cuando nací. Ahora, el gran problema, Kiko, es que efectivamente entender que nosotros nos equivocamos significa que nosotros también deberíamos tener un proceso de reflexión, como cuando el niño se quema, dice, mira, yo no tengo que tocar más candela. Y resulta que aquí nosotros, los políticos nuestros, no solamente que se queman, sino que meten la mano, le incineran y siguen ahí sin cambiar. Y resulta que todo cambia, todo, no son procesos lineales. No son procesos lineales donde yo hago A y va a ser B y partimos de un mal diagnóstico. Y cuando tú partes de un mal diagnóstico, resulta que no estás curando la enfermedad que tú querías curar si efectivamente lo ponemos en discurso médico. Entonces nosotros partimos aquí de un mal diagnóstico donde el otro hay que exterminarlo, acabarlo, y resulta que ese otro también es parte de un país
¿no? Y lo digo de lado y lado, o sea, lo que estoy diciendo sirve para los dos extremos, donde la política tiene que hacer que convivan esos dos extremos en una sociedad que sea factible. Y resulta que todos esos que se estén yendo del país son personas que no ven una sociedad como factible, y resulta que nosotros tenemos una crisis migratoria que pudiera estar acelerándose porque somos una sociedad muy frágil, a pesar de que hemos tenido algunas medio cositas y que creo que el voto en el año 2021 fue un avance importante en la reinstitucionalización del país. Tenemos una sociedad institucionalmente muy frágil porque inclusive la familia venezolana hoy es muy frágil, producto de la migración y producto de las condiciones de pobreza estructural que nosotros hemos vivido durante los últimos años. Entonces eso tiene que hacer que efectivamente tenemos dos tesis. Tenemos la que se ha perdido en la historia, como la de Malcolm X o la de Luther King. Entonces los políticos deberían reflexionar hacia dónde está el éxito, porque el éxito efectivamente en la sociedad moderna occidental, que entendió que todo es mejor que entendernos, negociar y construir es mucho más eficiente que caernos a batazos y matarnos a palos, ¿no? En esa sociedad es la que nosotros tenemos que ver nuestro punto de referencia. Imagínate una sociedad tan conflictiva como la que hoy, una situación tan conflictiva como la de Ucrania y Rusia, y se pusieron de acuerdo en una cosa. Resulta que nosotros tenemos meses en intentando ponernos de acuerdo alrededor de un proceso de negociación, y yo desde por lo menos enero vengo escuchando que Venezuela, si llega a algunos acuerdos, puede aumentar en más de 500.000 barriles la producción diaria de petróleo. Estamos hablando, señores, que hemos perdido más de 6.000 millones de dólares por no ponernos de acuerdo. En ese pedacito nada más. Pero que hace falta para hospitales, que hace falta para educación, que hace falta para personas que hoy no tienen que comer, y resulta que bueno, que ese es el llamado de atención que la sociedad le tiene que hacer a esos liderazgos que no han reflexionado que su acción política está de alguna manera no alejando a la gente de la política, como ya lo discutíamos inicialmente, sino que los está alejando de ellos. Porque ese voto que en el chavismo en algún momento tuvo 9 millones y que hoy tiene cerca de 3.600.000 votos, es que hay gente que dejó de creer. Y eso también le ha pasado a la oposición tradicional, que hay gente que ha dejado de creer. Entonces, bueno, entender fíjate, la realidad es complicado a veces. Maduro y su gestión, tanto en el partido como de gobierno, bueno, cuando se dio cuenta de eso que tú estás señalando, de que venía perdiendo votos, pero bastantes votos, y su continuidad en el poder dependía de cambiar, bueno, empezó a cambiar. Te puede gustar o no, pero empezó a cambiar. La economía, quitaron los ojitos de Chávez, empezaron a hablar de mercado. Sin embargo, hay en los sectores opositores, como no, muchos que han cambiado, que empezaron a hablar del voto frente a viento y marea, voto, democracia, mientras otros hablaban de salida de fuerza. De golpes, de fracturas militares y cosas de esas, que han fracasado una y otra vez. Gracias a quienes insistieron en el voto, hay oportunidad. Pero el radicalismo sigue en lo mismo. Fíjate, vamos a meternos con México. Donald Trump declara ayer que Biden da pena porque anda llorando pidiéndole petróleo a todo el mundo. Y no solo dice eso, sino que además dice, y yo soy de pareja de hombre y mujer. A mí los homosexuales no me gustan y no los quiero. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque México, por ahí declara los L4.